Pues estamos a las puertas de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, donde hace tan solo unos minutos ha comenzado a llegar esa caracolada de taxis, como ellos lo llaman, es decir, que todos los taxis están circulando a paso muy lento por las carreteras de la ciudad para impedir el paso, para dificultar el paso de los distintos vehículos. Es una de las medidas que están anunciando para este día de hoy, además de esa huelga de hambre de 16 taxistas. Hemos venido hasta este punto, hasta la Consejería de Transportes, porque nos decían que aquí en principio era donde se iban a encadenar esos taxistas. Como podemos comprobar, ahora mismo está aumentando la seguridad a las puertas de esta consejería, porque ha llegado hace unos minutos la cabecera de esa caracolada, una caracolada que parte desde los alrededores del cementerio de la Almudena, donde recordemos que a primera hora de la mañana se concentraban más de un centenar de taxis en señal de protesta. Desde ahí ha partido esa marcha de taxis que están viniendo poco a poco hasta aquí. Nos dicen que alrededor de 5 kilómetros de atasco están provocando en las distintas calles de la capital. Estaban hace unos instantes por la calle Génova y hace un instante acaban de empezar a llegar por aquí, pero se espera que sigan llegando por aquí y que rodeen toda esta Consejería de Transportes, que, como decimos, comienza ahora a redoblar su seguridad ante las protestas de los taxistas. Pues gracias, Sandra. Esa es la última hora. Vamos a seguir hablando de este asunto. Hemos invitado al plató a Mariano Silveira, presidente de Cabify. Mariano, bienvenido a La Mañana. Y también está con nosotros Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Buenos días, María. Nos explicaba Sandra, nuestra reportera, las últimas protestas. ¿Van a endurecer la protesta? Sí, seguro, y se irán incorporando nuevas medidas, se irán endureciendo y desde luego no volveremos a trabajar si no recibimos una respuesta satisfactoria y una solución al conflicto. ¿Una respuesta satisfactoria sería algo parecido a lo que ha sucedido en Cataluña? Bueno, eso sería una propuesta, porque si en algunos lugares sí que se quiere y se puede solucionar, porque en Madrid hay una negativa rotunda y tajante de que no se puede negociar ni hablar de una resolución del conflicto. Esa solución, digamos que, nos dice Julio, podría satisfacer al sector del taxi en Madrid. Ha gustado, por lo menos ha habido esa tregua, ese fin de la huelga indefinida en Barcelona, pero ayer escuchamos a un auto, escuchamos a las VTCs. Eso es insostenible, dicen, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona. Es insostenible, la verdad. ¿Por qué, Mariano? Aquí hay que entender el problema de fondo, de por qué se reclama, cómo se reclama y qué se reclama. El por qué se reclama, claramente ahí hay un engaño. El sector del taxi no solo no está bajando su facturación, sino que está subiendo en los últimos años y ahí no hay ningún riesgo de que ningún taxista desaparezca, ni mucho menos. El cómo se reclama, no voy a hacer valoraciones porque las imágenes son contundentes, y el qué se reclama, no vemos que sea lógico que se fuerce a la administración a que haga desaparecer a la competencia. Me parece que aquí hay que sentarse, hay que dialogar, no hay que tomarse decisiones con prisas, porque ya hemos visto lo que pasó el año pasado, que con prisas el Ministerio de Fomento ha hecho un descalabro total en la administración y en la regulación del transporte, y realmente el transporte y la movilidad es un tema muy serio y muy complejo y hay que abordarlo con profesionalidad. Yo no sé, quien nos estará viendo dirá, aquí la parte importante, evidentemente cada uno tira para lo suyo. Julio tira para los taxistas, en el caso de Mariano para los VTCs, pero ¿y los clientes? Con esas protestas, Julio, ¿no pensáis que podéis echaros en contra a buena parte de los ciudadanos, Julio? Es inevitable y lo comprendemos y lo valoramos, pero también los usuarios, que desde luego pido disculpas, y a los ciudadanos en general, por lo graves trastornos que está acusando, tienen que valorar y reflexionar por qué un sector entero sale a la calle. Aquí en Madrid 22.000 familias llevan desde el lunes a las 6 de la mañana sin ingresar un solo euro y tienen el propósito claro y determinado de que no van a volver a su actividad. ¿Qué más da morir lentamente, que es lo que está haciendo el taxi, que salir a defender con toda honestidad e integridad sus puestos de trabajo? Es totalmente falso, y los estudios que lo avalan, y además hay una encuesta, un informe en el ayuntamiento, la empresa Vecchio, que determina que desde unos años atrás el taxista necesita realizar más horas, más kilómetros en vacío para conseguir menor recaudación. Un 20% en los últimos 3 años es lo que viene perdiendo el colectivo. Eso, Julio, te dirá más de uno que eso ha pasado en prácticamente todos los trabajos. Bueno, pues eso forma parte de la precariedad económica que soportamos, y el taxi es un ejemplo, y el taxi es el comienzo de este nuevo cambio en la economía que nos proponen. No es una lucha o una guerra de las nuevas tecnologías, no, es una lucha de la defensa de los derechos laborales, que estas plataformas quieren terminar con ello. El taxi es un ejemplo, pero luego irán viniendo otros colectivos que también lo están viendo. Luego ya nos quejaremos, a lo mejor luego es tarde.
Yo sé que hoy hablaba con Beatriz en el ratito de maquillaje, me decía, vaya semana llevo, porque tú te mueves mucho a través Sí, yo me muevo exclusivamente en transporte taxis. público, en taxis, en el metro, en transporte público, y efectivamente a mí me está afectando fundamentalmente y me estoy viendo seriamente perjudicada en mi trabajo. Y lo que usted comenta nos ha pasado a los abogados absolutamente igual. Se han creado multitud de empresas de abogacía, como usted dice, los Arriaga, los Rosales, tal, que crean y que son empresas que han tirado los precios nuestros. Es decir, los abogados antes podíamos cobrar unas cosas que ahora no podemos cobrar ni de lejos. Y nos hemos tenido que adaptar, nos hemos tenido que readaptar. Antes un abogado cobraba 5.000 euros por un divorcio de mutuo acuerdo y todos teníamos esos precios y esas tarifas y podíamos vivir, y ahora pues hay despachos de abogados que hacen divorcios de mutuo acuerdo por 600, y hemos tenido que ir readaptando nuestra actividad, ir readaptando, ofreciendo otras cosas, y también nos hemos tenido que adaptar a que ya un abogado no es esa imagen que dábamos antes, de que antes éramos personas que teníamos otras circunstancias, y ahora nos adaptamos, que no podemos ganar lo que ganábamos antes. Hay una competencia feroz y han aparecido otra serie de cosas y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Se conteste, Julio? Claro, pero fíjate, Mercedes, para ejercer de abogado se necesita una titulación, unos permisos. Yo no puedo defender ni asistir a un compañero que haya sido detenido, no puedo estar en el juicio. Nosotros lo que pedimos es que esa regulación se cumpla para todos. Y si hay unas normas, que las cumplamos. No se puede hacer las normas y las leyes encajadas a la imagen de lo que uno quiera. Uno primero tiene que cumplir las leyes, tiene que cumplir las normas, y luego entonces la competencia, como tú dices, podrá ser en igualdad de condiciones. ¿Cómo entiendes que un sector como el del taxi, regulado por normas autonómicas, normas locales, normas del gobierno central, se enfrente, por así decirlo, a otro modo de transporte que no tiene ninguna regulación, que lo que le gusta es la ley de la selva, que en eso se mueve muy bien? Eso no es justo. Mariano. Creo que aquí hay, por lo menos en nuestro análisis, ¿no? Creo que hay que entender que no había manera de hacer estas cosas más complicadas. La movilidad es un tema tan complejo y una prioridad de todos los gobiernos, las administraciones de las ciudades, y aquí el Ministerio de Fomento y la Generalitat, y soy irónico con esto, han buscado la manera más creativa e irresponsable de lograr una solución en la que todos pierdan. El sector del taxi pierde porque cualquier medida hiperrestrictiva y proteccionista del sector del taxi pierden a la larga. El sector de VTC desde ya, porque por supuesto esta medida que la Generalitat busca hace que el sector de VTC desaparezca de la ciudad de Barcelona, y con ello, por supuesto, Cabify y Uber. Y sobre todo el ciudadano. O sea, no había manera de encontrar una solución en la que se perdiese, que todas las partes pierdan. ¿Por qué no nos sentamos a dialogar con la administración, que la administración entienda todas las partes, una mesa de movilidad que prometieron y hasta ahora no se ha cumplido, y encontramos soluciones que pongan al ciudadano en el centro para que la calidad del servicio mejore, para que tenga más alternativas de movilidad y que pueda realmente elegir la mejor de ellas? Julio, ¿habéis visto el informe de competencia de la Comisión Nacional de Mercados de Competencia? Sí, pero no nos sorprende, es lógico. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, aliada con esas plataformas, ya ha sido revolcada por el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones y pretende liberalizar lo que es todo el taxi, lo que es todo el mercado de las VTC. No nos importa, volver a los tribunales, volver a ser revolcada. Pero estamos haciendo referencia a Barcelona y estamos diciendo, bueno, yo me he repasado varias veces el decreto que propone esa solución en Barcelona. No veo por ningún lado a Cabify, no lo veo, no figura en ese decreto, figuran los vehículos de arrendamiento con conductor. Y vamos a ver, si en Barcelona se ha propuesto y hay una alternativa donde todos pierden, que fíjate que es curioso, a lo mejor es la mejor forma de llegar a los acuerdos, que no sean del gusto de todos. Vamos a ver, aquí en Madrid, ¿por qué no se soluciona? Hay un eslogan que están coreando los taxistas aquí en Madrid. Esto es una historia de puertas giratorias. Si esta es oportuno, y está aquí Mariano, vamos a ver, Ildefonso Pastor es diputado del PP y a cargos de alto nivel. No demos nombre, Julio, porque es que aquí nos perdemos. Martín, vamos al... ¿Qué le ha prometido Cabify a este gobierno de la Comunidad de Madrid para que se ponga de lado de 3 o 4 inversionistas y desprecie a 22.000 familias? ¿Qué le ha ofrecido? ¿Que tiene muchas cifras esa oferta? Ninguno, la verdad que no hemos tenido reuniones. ¿No te consta? Hemos tenido una sola reunión con la Comunidad de Madrid y... Luego nos enteraremos más tarde de un gürtel del transporte.
Bueno, vamos a ir hasta Barcelona, donde decíamos que allí sí que han conseguido dar por finalizada esa huelga indefinida. Dicen que por lo menos a la espera de ver que se cumpla lo decidido. Los VTC han contraatacado, las empresas del sector dicen que van a llevar las restricciones de su actividad a los tribunales, mientras los VTC siguen concentrados en esa avenida Diagonal en señal de protesta. Está ahí Mireia Alzuria, buenos días. Buenos días, María. Pues ahora mismo estamos viviendo una concentración de todos esos trabajadores de VTCs en Cataluña. Se están concentrando aquí en la Diagonal, donde desde hace varios días, desde finales de la semana pasada, recordemos que están ocupando 4 carriles de la Diagonal, 2 en cada sentido, con esos vehículos aparcados. Ahora mismo estáis viendo en imagen, justo detrás de esta pancarta, a mucha gente aglomerada con medios de comunicación. Aquí ahora mismo están haciendo declaraciones una de las empresas en concreto de este sector que opera concretamente con Cabify, en el que está haciendo referencia, está explicando qué va a suponer este decreto a su empresa en concreto. Nos ha contado que eso va a suponer despidos y estas declaraciones van en la línea de lo que ya escuchábamos ayer por parte en boca del presidente de Unauto aquí en Cataluña, quien explicó y dijo que este decreto ley de aprobarse, que en teoría se va a aprobar la semana que viene por parte del Govern, esto va a suponer, decía, la expulsión automática de todo el sector de las VTCs en Cataluña, y con lo que eso conlleva. Nos hablaba del despido de prácticamente 4.000 personas, 4.000 trabajadores de estas empresas. Es por eso que pedían la dimisión del conseller Damià Calvet y también le pedían al presidente Quim Torra que tomara cartas en el asunto y que interviniera con la finalidad, con la intención de paralizar cuanto antes este decreto. Ya anunciaban también, como tú avanzabas ahora hace apenas unos minutos, que iban a recorrer esa decisión. Han dicho que van a pedir indemnizaciones millonarias al Govern por todas las consecuencias que les va a conllevar negativas este decreto. Y como os decía, los taxistas sí que han hablado de momento de tregua, pero siguen muy atentos a la espera de que se cumplan esos plazos y de que la semana que viene se apruebe ese decreto. Veremos qué camino sigue todo esto, porque, ojo, porque la propia Agencia Catalana de la Competencia, que se trata de un organismo autónomo, pero que forma parte, que depende de la Generalitat, ya ha anunciado que va a recurrir el decreto que se espera que apruebe posteriormente la AMB, que ampliará esos 15 minutos a 1 hora. Por tanto, es muy posible que este proceso se judicialice y tendremos que seguir muy pendientes de ello. En cualquier caso, aquí en la Diagonal continúan manifestándose y concentrándose las VTCs. Ahora está previsto que todos estos trabajadores vayan en una marcha lenta hacia la Plaza Sant Jaume, donde se concentrarán allí a las 12 en una concentración convocada por la patronal, por Unauto, y se manifestarán y harán sus protestas visibles justo delante de tanto de la Generalitat como también del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Mireia. Sin duda no se ha escrito todavía el capítulo final de esta historia de la huelga en Barcelona. En Madrid tampoco, ya saben que a día de hoy todavía continúa. De hecho, la zona cero de esas protestas de los taxistas en Madrid está en la zona de IFEMA, donde se están celebrando estos días Fitur, donde muchos de los visitantes han tenido que llegar pues por otras vías que no ha sido en este caso el taxi, pues bien. Pero han podido llegar. Han podido llegar, sobre todo muchos a través del metro. ¿Hay cifras oficiales ya, Fernando? Sí, hay cifras oficiales. A pesar de esas protestas de los taxistas, a nadie se le escapa que el turismo es uno de los principales motores de la economía de nuestro país. Bueno, pues Fitur en los 2 primeros días, miércoles y jueves, ha registrado alrededor de 110 visitantes. Son las visitas para profesionales. A partir de hoy ya saben que se abren las puertas absolutamente para todos y está previsto que por la Feria Internacional de Turismo pasen más de 145.000 participantes, que participen también 9.700 empresas y que crezca sobre todo los encuentros bilaterales en más de 6.800, como ocurrió hace una temporada. Insistimos, a pesar de la huelga y de los impedimentos que están poniendo para que lleguen los visitantes, la feria marcha a buen ritmo. ¿Os ha sorprendido? Sí, no, sí, vamos a ver, que los taxistas necesitamos Fitur, que nosotros estamos para dar servicio, que no pretendíamos hacer un boicot y se ha demostrado. El día de la inauguración hubo más
más afluencia que el año pasado. Son datos que dio ayer el delegado del Gobierno, luego entonces funciona. Quisiera hacer una referencia a esas imágenes porque parece ser que ya hay otros vándalos que también se manifiestan y son los de las VTCs. A ver si entendemos que ese ejercicio democrático y el derecho de manifestarse, a ver si en uno lo envolvemos de buenismo y en otro sacamos otras imágenes de manifestantes, que estos manifestantes que están ahora mismo en la calle, los taxistas, son los mismos que en el 11M y cuando hay algún atentado o algún hecho luctuoso prestan servicio gratis a los ciudadanos durante muchos días. No, pero es que estas plataformas lo que hacen es subir los precios de forma desproporcionada para hacer su agosto. Hay que diferenciar, no somos terroristas, simplemente taxistas y trabajadores. Hacemos exactamente lo mismo. No lo he visto, lo sabes, Mariano. No, hacemos trayectos gratis. Tarifa dinámica, eso que hace subir los precios. Eso que hace que cuando se necesita el servicio, entonces ahí es cuando dais fuerte. Y solo lo pueden acceder una clase alta de la sociedad. Bueno, espera, que todavía hay gente aquí que quiere hablar en mesa. Están como compungidos. Durante todos estos días, no solo durante estos días, llevamos muchos meses con esta pugna, pues estamos escuchando argumentos de unos y de otros, de cada uno de los sectores para defenderse frente al otro. Están viendo aquí con Mariano y con Julio, también para atacarlo. Y en muchos casos, y se lo decimos así, con datos que no son de verdad, son datos falsos, y en otros, pues que la verdad, Rocío, nos ha resultado imposible de verificar. Pues sí, María, por ejemplo, lo que afecta al bolsillo, ¿cuántas veces hemos escuchado en estos días decir que Uber o Cabify son más baratos que un taxi o viceversa? Bueno, pues aquí les vamos a mostrar la comparativa de precios para un trayecto similar de unos 6 o 7 kilómetros en Madrid o en Barcelona. En Madrid, por ejemplo, un taxi cobraría unos 10,75 céntimos, Uber serían unos 10,5 euros y Cabify 12 euros. En Barcelona, 13 euros un taxi, Uber serían unos 13 euros también y Cabify 9,38. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los precios, como están viendo, fluctúan bastante, que interviene también, y es muy importante, la hora del día, también si hay tráfico, y que por tanto podemos decir que no siempre unos u otros son los más baratos. Otra de las proclamas que hemos escuchado en estos días es que sí se cumple la ley respecto al ratio de una VTC por cada 30 taxis. Bueno, pues vamos a ver el mapa de cómo está la situación. La única comunidad en la que se cumple la ley es la que vemos marcada en azul, Extremadura. En el resto de España ahora mismo no se está cumpliendo. Y en las zonas que ven marcadas con un rojo, un naranja más oscuro, más fuerte, es donde además hay mucha diferencia. Esto ocurre, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, también en Cantabria y en Andalucía. En Madrid y en Barcelona, sobre todo, con mucha diferencia. Continuamos porque mucha gente, no sé si todavía no ha entendido esas manifestaciones, ese enfrentamiento tan fuerte que tienen ahora mismo el sector del taxi. Bueno, pues lo van a entender. En España hay 65.657 licencias de taxi frente a 13.000 aproximadamente autorizaciones para conductores de VTC. Es, por tanto, el ratio de 1,30 el que no se está cumpliendo, lo hemos marcado ahí con una cruz en rojo, y el ratio aproximado que digamos que está sucediendo ahora mismo es de una VTC por cada 5 taxis. Este es el principal problema, también el principal enfado que tienen los taxistas. Lo vamos a ver en Madrid y en Barcelona, que es, como nos decía el experto de la Federación del Taxi, donde más está el problema. En Madrid, 15.000 licencias de taxi aproximadamente. ¿Y cuántas VTCs? Bueno, pues 6.559. Como ven, las cifras pues lo dicen todos. Son casi la mitad de los vehículos que transportan pasajeros en la ciudad de Madrid los que son una VTC. En Cataluña se encuentra en segundo lugar, son 12.549 licencias de taxis frente a 2.418 de VTC. Antes podía hablar con el presidente de la Federación de Taxi y me decía que estas cifras además se ven agravadas porque los taxis sí tienen limitación en la jornada, trabajan unas 16 horas al día, en cambio las VTC pueden trabajar las 24 horas. Es decir, que se podría dar el caso de que hubiese más VTCs en circulación que en taxis ahora mismo en Madrid y en Barcelona. Y así está la situación. Estos han sido los datos de cómo se está cumpliendo la ley en toda España. Y lo cual te agradecemos, Rocío, para volver a centrar el debate en mesa.
Aquí mi patrulla manjabacas. Yo tenía otra pregunta. Tú, escúchame, tú eres usuaria de taxi, de VTC, de todo. Yo de todo. Por eso tengo experiencia y la verdad que entendiendo reclamaciones del taxi, entiendo que las formas igual se le han perdido los argumentos, pero estos días yo creía que lo tenía claro, que ustedes, los taxistas, son servicio público y ustedes no, son servicio de empresa. Pero me han dicho que eso no es así, porque el servicio público entiendo que la tarifa la regula la Administración. En su caso lo tengo claro, que regula la Administración la tarifa, pero en su caso tengo la duda, ¿quién regula la tarifa? Las VTCs también son servicio público, exactamente igual que el taxi. Y la tarifa, que sea servicio público no significa que la Administración tenga que regular las tarifas, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? En el caso de las tarifas, hablamos de que las aerolíneas, los hoteles, hace años que no se rigen con una tarifa fija. La tarifa se fija por oferta y demanda, dentro de ciertos límites, ¿sí? Y sobre todo la precontratación, que es realmente lo válido que hay detrás de todo esto, es que el usuario conozca de antemano cuánto va a pagar y eso le permita tener el control absoluto de sus derechos, de decir, pues acepto este precio o no acepto este precio. Si lo acepto, me subo al coche, si no lo acepto, pues busco esta alternativa. Y eso funciona en todos los mercados y en muchos sectores y hacia eso va la economía. Yo reconozco al taxi el malestar, porque hay que decir que las VTCs sabían lo que querían, dieron primero y dieron mejor. Está clarísimo. Es decir, las VTCs se han colocado, han entendido las leyes del mercado y se han aprovechado del momento inicial donde todavía probablemente había una ley de la selva. Y hay una condición y hay una obligación por parte del gobierno que es imponer un orden y preservar un bien como es el taxi. Y pone una relación, una ratio. Y no se está cumpliendo. Y estoy de acuerdo. Y eso hay que arreglarlo. Pero cuando oigo al taxi, es que me aterroriza. Ustedes es que no quieren compartir, quieren eliminar, al contrario. No, y les voy a decir una cosa, están condenados a entenderse, porque este servicio lo ha abrazado el ciudadano. Y si ha abrazado este servicio, el taxista debe de pensar y revisar. ¿Qué no he hecho yo bien en los últimos tiempos o no he estado a la altura? Que estos me han pasado de largo cuando han llegado. Y yo creo que necesita una reflexión por parte de los dos. En el primer sentido de lo que decía, hay que llegar a un acuerdo de una ratio, es evidente, y hay que cumplirla, y ustedes tienen que aceptar la realidad. Fíjate, partiendo de lo que has dicho, de las normas y del cumplimiento de las normas, mira qué curioso, yo he venido en mi taxi, mi único taxi, he aparcado al lado de una VTC. VTC tradicional, que presta un servicio, pues, en este caso Televisión Española, con la que hemos convivido perfectamente, armoniosamente, sin problemas, hasta el año 2010. Cuando se cumplía eso, fíjate, qué curioso, cuando se cumplía la ley, hemos convivido sin mayor problema. No, el taxi no quiere eliminar a las VTCs. Las VTCs quieren eliminar al taxi. Hace 2 días. No, mira qué sencillo, lo vas a entender. Mira, no quiero hace 2 días. Ninguno, yo quiero decir... No, pero yo te lo voy a decir que es muy práctico, muy breve y lo vas a entender. Hace 2 días, las VTCs y por medio de Cabify, el superior, en este caso de Mariano, el Brachi, ofrece comprar todos los taxis. Comprar todos los taxis. ¿Es mentira? Totalmente mentira, totalmente mentira. Perdona, ¿no ha salido en los medios de comunicación? No, pero es que lo que ha salido... Es que la manifestación clara de lo que quieren es acabar con el mercado, poner sus condiciones y luego acceder los que tengan una capacidad alta de dinero. Todas las plataformas del sector privado de la movilidad nos ofrecemos a crear un fondo de transición que permita a la administración comprar todas las licencias de taxi. Retirar licencias de taxi. ¿Pero por qué van a retirar licencias de taxi? Porque hay taxistas que quieren esa es la fórmula, retirar el taxi. No, ¿pero por qué van a retirar? Nada. Que llevamos más de 100 años trabajando y cotizando aquí en España. No vosotros, que a través de Dublín os vais a hacer la web allí a llevaros el dinero. España. Y el sector de VTC tributa más que todo el sector del taxi. Eso es falso, eso es mentira. Mariano y Julio, con lo bien que íbamos. Bueno, lo vamos a seguir intentando, porque aquí en este programa tenemos más moral que el Alcoyano. Medio segundo de reflexión muy rápido. Venga, rápido. Un mensaje y aviso para navegantes. Lo que está sucediendo en el taxi debe ser un ejemplo. Si compramos a través de Amazon, si nos traen la comida en globo, si usamos Cabify y usamos Uber para desplazarnos, si nos alojamos en Airbnb, los hijos de todos los que están usando todo eso, el día de mañana la educación pública, eso es una anécdota. La sanidad pública no va a existir. Y desde luego lo de las pensiones, olvidémonos. Pues cedo al mismo tiempo a Mariano. Ayudamos a construir más hospitales que el sector del taxi. Bueno, pues seguiremos, Julio, de verdad agradecerte que hayas estado con nosotros siempre, un presentante por aquí. Mariano también lo ha dicho. Gracias. Pendientes estaremos de que lleguen a un acuerdo, que más moral a nosotros no nos falta.